Día 100. Josué 11. Cuando Jabín, el rey de Hazor, se enteró de las victorias de Israel, envió un mensaje a los reyes vecinos pidiéndoles que se unieran con él para pelear contra los israelitas. Envió este mensaje al rey Jobab de Madón, a los reyes de Simrón y Aksaf, a los reyes de la región montañosa del norte, a los del valle del Jordán que está al sur del lago de Galilea, a los de la llanura y a los de la zona de Dor hacia el oeste. También envió este mensaje a los cananeos de ambos lados del Jordán, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los jebuseos de las montañas y a los heveos que vivían al pie del monte Hermón en la región de Mizpa. Y vinieron esos reyes con todos sus soldados, caballos y carros de guerra. Eran tantos como la arena del mar, pues no se podían contar. Todos estos reyes se reunieron cerca del arroyo de Merom y acamparon allí, dispuestos a pelear contra los israelitas. Dios le dijo a Josué: no les tengas miedo, porque mañana a esta hora yo los habré matado a todos delante de Israel. Pero ustedes, por su parte, tendrán que dejar inútiles a los caballos y prenderles fuego a los carros de guerra. Josué con todo su ejército los atacó por sorpresa cerca del arroyo de Merom. Dios les dio la victoria a los israelitas. Ellos atacaron y persiguieron a sus enemigos hacia el norte, hasta la gran ciudad de Sidón y hasta Misrefoth, Maim, y al este hasta el valle de Mizpa. Los guerreros de Josué siguieron peleando hasta no dejar a nadie con vida. Además, Josué cumplió con lo que Dios le había ordenado, dejó inútiles los caballos y les prendió fuego a los carros de guerra. En esa época, el rey de Hazor gobernaba sobre los otros reinos de la región. Así que después de la batalla, Josué y sus guerreros fueron a Hazor y la atacaron. Tomaron la ciudad y mataron al rey y a todos los que vivían allí. No quedó nadie con vida y la ciudad fue incendiada. Josué conquistó todas esas ciudades con sus reyes y les ordenó a sus guerreros: maten a todos sus habitantes, tal como nos los mandó Moisés, el servidor de Dios. Los israelitas no le prendieron fuego a ninguna de las ciudades construidas sobre los cerros, sino solamente a la ciudad de Hazor. Se quedaron con las cosas que ya había y con los animales, pero mataron a todos sus habitantes. No dejaron a nadie con vida. Moisés le dijo a Josué las órdenes que habían recibido de Dios, y Josué cumplió todo al pie de la letra. Josué y su ejército conquistaron todo ese territorio. Tomaron la zona montañosa, toda la tierra de Gosén y el desierto del sur, además del valle del Jordán. El territorio se extendía desde el monte Alac, que está al sur, cerca de Edom, hasta Baal Gad, que está al norte, en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón. Durante mucho tiempo Josué estuvo en guerra con los reyes de esta región, pero finalmente conquistó todas sus ciudades y mató a sus reyes. La única ciudad que hizo un acuerdo de paz con los israelitas fue Gabaón, donde vivían los heveos. Todas las demás ciudades fueron conquistadas. Dios mismo hizo que los enemigos se pusieran tercos y ofrecieran resistencia. Lo hizo para que los israelitas los destruyeran por completo, sin compasión, tal como Dios lo había ordenado a Moisés. Para ese entonces Josué destruyó también a los anaquitas, los gigantes que vivían en las ciudades de Hebrón, Debir y Anab, y en todos los cerros de Israel y Judá. Además, destruyó sus ciudades. Solo quedaron con vida unos cuantos que vivían en Gaza, Gat y Asdod. De este modo, Josué conquistó toda la región en obediencia al mandamiento que Dios le había dado a Moisés. Luego dividió el territorio y a cada tribu de Israel le entregó su parte. Después de esto, hubo paz en toda la región. Josué 12. Bajo el mando de Moisés, los israelitas ya habían derrotado a 2 reyes al este del río Jordán. Se habían apoderado del territorio que va desde el río Arnón al sur hasta el monte Hermón al norte, y también de la región al este del Jordán. Uno de estos reyes era Sihón, rey de los amorreos, que vivía en Hesbón y gobernaba sobre la mitad de Galad.
Su territorio se extendía desde el río Jaboc en el norte hasta el río Arnón en el sur. Al sureste su frontera era la ciudad de Aroer en la ribera del río Arnón. Al sureste se extendía hasta la mitad del valle de Arnón, desde Aroer hasta el Mar Muerto. Su frontera oeste era el río Jordán, desde el lago de Galilea al norte hasta el Mar Muerto, al sur. También le pertenecía la región al este del Mar Muerto, hasta la ciudad de Bet-Jesimot y el monte Pisgah. El otro rey derrotado por Moisés y los israelitas fue Og de Basán, el último de los refaítas. Og gobernaba en Astarot y en Edrei. Su territorio se extendía desde el monte Hermón al norte y desde la ciudad de Salcá al este, incluyendo todo Basán, hasta el límite con los territorios de Gesur y Macá en el oeste. Además, gobernaba sobre la parte norte de Galad hasta el territorio de Sión, rey de Hesbón. Bajo el mando de Moisés, estos dos reyes fueron vencidos por los israelitas. Moisés repartió su territorio entre las tribus de Rubén y Gad y la mitad de la tribu de Manasés. Bajo el mando de Josué, los israelitas derrotaron a todos los reyes al este del río Jordán, desde Baal-Gad en el valle del Líbano hasta el monte Halak al sur del Edom. Josué repartió este territorio dándole a cada tribu su parte. Este territorio incluía la zona montañosa, los cerros del oeste, el valle del Jordán, los cerros del este y el desierto del sur. Antes había pertenecido a los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Los israelitas derrotaron a los reyes de las siguientes ciudades: Jericó, al que está cerca de Betel, Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis, Eglón, Geser, Debir, Geder, Ormá, Arad, Libná, Adulam, Maquedá, Betel, Tapuaj, Herer, Afec, Sarón, Madón, Azor, Simrón, Merón, Akfad, Taanac, Megiddo, Sedes, Jocneam en el monte Carmelo, Dor en la costa, Goim de Gilgal y Tirsá. En total fueron 31 reyes. Salmo 99. Pueblos de toda la tierra, pónganse a temblar. Dios es nuestro Rey y reina entre los querubines. La grandeza de nuestro Dios está por encima de Jerusalén y de todos los pueblos. Dios es grande y poderoso. No hay otro Dios. Dios nuestro, tú eres un Rey poderoso que ama la justicia. Has establecido la igualdad, has actuado en Israel con rectitud y justicia. Alaben a nuestro Dios, inclínense a adorarlo. No hay otro Dios. Moisés y Aarón fueron sus sacerdotes. Samuel estuvo a su servicio. Todos ellos llamaron a Dios y Él los escuchó. Les habló desde una nube y ellos cumplieron fielmente las órdenes que les dio. Dios nuestro, tú atendiste a su llamado, y aunque castigaste su maldad, también los perdonaste. Alaben a nuestro Dios, alábenlo, adórenlo en su propio templo. No hay otro Dios. Hechos 10. En la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Era capitán de un grupo de 100 soldados romanos, al que se le conocía como regimiento italiano. Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. Un día, a eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión, en la que claramente veía que un ángel de Dios llegaba a donde él estaba y lo llamaba por su nombre. Cornelio sintió miedo, pero miró fijamente al ángel y le respondió: ¿Qué desea, mi señor? El ángel le dijo: Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con todo lo que haces por ayudar a los pobres. Envía ahora mismo 2 hombres al puerto de Jope. Diles que busquen allí a un hombre llamado Pedro, que está viviendo en casa de un curtidor de pieles llamado Simón. La casa está junto al mar. Tan pronto como el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes, llamó también a un soldado de su confianza que amaba a Dios, y luego de contarles todo lo que le había pasado, los envió a Jope.
Al día siguiente, mientras el soldado y los sirvientes se acercaban al puerto de Jope, Pedro subió a la azotea de la casa para orar. Era como el mediodía. De pronto sintió hambre y quiso comer algo. Mientras le preparaban la comida, Pedro tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo como un gran manto, colgado de las cuatro puntas. En el manto había toda clase de animales y había reptiles y aves. Pedro oyó la voz de Dios que le decía: Pedro, mata y come de estos animales. Pedro respondió: No, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales y yo jamás he comido nada que esté prohibido. Dios le dijo: Pedro, si yo te digo que puedes comer de esos animales, no digas tú que son malos. Eso ocurrió 3 veces. Luego, Dios retiró el manto y lo subió al cielo. Mientras tanto, Pedro se quedó admirado y pensando en el significado de esa visión. En eso, los hombres de Cornelio que había enviado llegaron a la casa de Simón y preguntaron: ¿Es aquí donde vive un hombre llamado Pedro? Pedro seguía pensando en lo que había visto, pero el Espíritu del Señor le dijo: Mira, unos hombres te buscan, baja y vete con ellos. No te preocupes porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y les dijo a los hombres: Yo soy Pedro, ¿para qué me buscan? Ellos respondieron: Nos envía el capitán Cornelio, que es un hombre bueno y obedece a Dios. Todos los judíos lo respetan mucho. Un ángel del Señor se le apareció y le dijo: Haz que Pedro venga a tu casa y escucha bien lo que va a decirte. Pedro les dijo: Entren a la casa y pasen aquí la noche. Al amanecer, Pedro y aquellos hombres se prepararon y salieron hacia la ciudad de Cesarea. Con ellos fueron algunos miembros de la iglesia del puerto de Jope. Un día después llegaron a Cesarea. Cornelio estaba esperándoles junto con sus familiares y un grupo de sus mejores amigos a quienes él había invitado. Cuando Pedro estuvo frente a la casa, Cornelio salió a recibirlo y con mucho respeto se arrodilló ante él. Pedro le dijo: Levántate, Cornelio, que no soy ningún dios. Luego se pusieron a conversar y entraron juntos a la casa. Allí Pedro encontró a toda la gente que se había reunido para recibirlo y les dijo: Ustedes deben de saber que a nosotros los judíos la ley no nos permite visitar a personas de otra raza ni estar con ellas, pero Dios me ha mostrado que yo no debo rechazar a nadie. Por eso he aceptado venir a esta casa. Díganme, ¿para qué me han hecho venir? Cornelio le respondió: Hace 4 días, como a las 3 de la tarde, yo estaba aquí en mi casa orando. De pronto se me apareció un hombre con ropa muy brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y ha tomado en cuenta todo lo que has hecho para ayudar a los pobres. Envía a Jope a unos mensajeros para que busquen a un hombre llamado Pedro, que está viviendo en casa de un curtidor de pieles llamado Simón. La casa está junto al mar. Enseguida envié a mis mensajeros y tú has aceptado muy amablemente mi invitación. Todos estamos aquí, listos para oír lo que Dios te ha ordenado que nos digas, y estamos seguros de que Él nos está viendo en este momento. Entonces Pedro comenzó a decirles: Ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Dios ama a los que lo obedecen y también a los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno, sin importar de qué país sean. Este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas por medio de Jesús, el Mesías y Señor, que manda sobre todos, para que por medio de Él todos vivan en paz con Dios. Ustedes ya saben qué ha pasado en la región de Judea. Todo comenzó en Galilea, después de que Juan bautizó a Jesús de Nazaret y Dios le dio el poder del Espíritu Santo. Como Dios estaba con él, Dios hizo siempre lo bueno y sanó a todos los que vivían bajo el poder del diablo. Nosotros vimos todas las cosas que Jesús hizo en la ciudad de Jerusalén y en todo el territorio judío, y también vimos cómo lo mataron clavándolo en una cruz. Pero 3 días después Dios lo resucitó y nos permitió verlo de nuevo y comer y beber con él. Dios no permitió que todos lo vieran, solo nos lo permitió a nosotros
porque ya nos había elegido para anunciar que Jesús vive. Jesús nos ha encargado de anunciar que Dios lo ha nombrado juez de todo el mundo y que Él juzgará a los que aún viven y a los que ya hayan muerto. Los profetas hablaron acerca de Jesús y dijeron que Dios perdonará a todos los que confíen en Él. Solo por medio de Él podemos alcanzar el perdón de Dios. Todavía estaba hablando Pedro con ellos cuando de repente el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Los que habían venido de Jope con Pedro se quedaron sorprendidos al ver que el Espíritu Santo también había venido sobre ellos, sobre los que no eran judíos, y les oían hablar y alabar a Dios en idiomas desconocidos. Pedro les dijo a sus compañeros: Dios ha enviado el Espíritu Santo para dirigir la vida de gente de otros países, así como nos lo envió a nosotros, los judíos. Ahora nadie puede impedir que también los bauticemos. Habiendo dicho esto, Pedro ordenó que todos fueran bautizados en el nombre de Jesús, el Mesías. Luego, ellos le rogaron a Pedro que se quedara en su casa algunos días más. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.